Okay. Ito ba? Kaya bangko. Depreciation. Kailangan. Okay, rolling go, Pastora. También dio gracias que este mga tiempo aquí conmigo, el mga maestra junto, que esto se sirvió a dar el effort de ella para ayudar y cumplir el mga programa del Brotherhood Community Church. Y también damos un deseo que hay man transform, hay un nuevo building y también un nuevo man-improve de mga classroom, el cosa necesita mga banco, blackboard, etc. Todas las cosas. It has been our desire that there will be improvement and development in our Brotherhood Community Church. Thank you and God bless you. Okay. Happy birthday.